¿Cómo la neurociencia influye en la forma de diseñar las experiencias? Algo que he dicho mucho es que si bien la neurociencia es una rama de las ciencias que nos contribuye mucho a nosotros como diseñadores, a mí la experiencia de aprender acerca de neurociencia no fue tanto de descubrir cosas nuevas, sino de entender lineamientos que ya usaba antes. ¿Te acuerdas que dijiste cuáles eran los diferentes tipos de memoria? Memoria del trabajo. El usuario no lo va a retener en su memoria a largo plazo porque no tiene ninguna finalidad. Creo que como diseñadores que eventualmente nos va a tocar trabajar con inteligencia artificial y hacer features que incluyan inteligencia artificial, tenemos cierta también responsabilidad acerca de el manejo de la data. El manejo de la data, la inteligencia artificial, y a veces uno se pierde en el mismo concepto. Uno piensa como, es la máquina la que me está escuchando porque es la máquina inteligente, pero se nos olvida que detrás de esa inteligencia, comillas, no es la máquina en sí sola como un ser neutral, sino que hay intereses políticos, cuando uno ve cuáles son las grandes potencias que están desarrollando ahora inteligencia artificial. UX Friends. Hello UX Friends, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de UX Friends Podcast. Mi nombre es Andrea Monsalves, soy su host y en este podcast hablamos sobre diseño de experiencia de usuario, tecnología, inteligencia artificial y productividad. Pero hablando de inteligencia artificial, por eso tengo aquí a nuestra invitada Kat Zubil. Ella es Product Designer en ZeroFox, es Prince of Figma y además eres diplomada en neurociencias. Entonces, Kat, bienvenida al episodio. Gracias por invitarme. Yo siempre feliz de estar aquí. Esta es la segunda vez de Kat aquí en UX Friends Podcast. Dirán, ¿por qué la vuelvo a invitar? Y yo, porque Kat tiene mucho que contar. Porque tiene mucho que decir. Pero antes de eso, me gustaría que para los que no te conocen, dime quién eres y qué te apasiona del mundo del UX. Bueno, soy Catherine Swill, la mayoría me conoce como Kat. Soy UX designer / product designer. He pasado por los dos roles, como que uno va rebotando de repente. Primero UX, después product, después UX, después product. Actualmente trabajo en el área de ciberseguridad para ZeroFox. Y la verdad es que a mí lo que me apasiona del diseño UX es que uno puede generar un impacto en las personas. Creo que hay un poder en el diseño de experiencia de usuario, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar en un principio. Cuando uno parte siendo junior, uno dice, bueno, estoy creando pantallas, pero en verdad el impacto que nosotros podemos tener en las personas que ocupan nuestros productos es tremendo, y eso es lo que a mí me apasiona de seguir siendo UX designer. Pero tuviste muchas cosas de las que siempre conversamos, es que no sirve de nada ser solo UX designer y enfocarse en un solo tema, sobre todo ahora con el auge de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos ser como más valiosos, diría así? Y una de las formas de ser más valiosos es tener diferentes tipos de conocimientos, y uno de esos es la neurociencia. Y yo quisiera saber ¿cómo fue que te llegaste, Kat, a interesar por la neurociencia? Porque todo el mundo dirá, pero eso es sumamente diferente al UX. Y no lo es. Sí, o sea, claro, cuando uno piensa en las ciencias, uno se imagina un mundo muy distinto. Y a mí, cuando yo estaba en el colegio, a mí me cargaba la ciencia, he de admitir. No me gustaba biología, no me gustaba química, no me gustaba ninguna de esa rama. Pero ya cuando me desarrollé y me especialicé, yo de base soy diseñadora gráfica, cuando empecé a desarrollar y empecé a entender qué era el UX, también empezaron a surgir ciertas preguntas. Y yo en la charla que di hace poco sobre neurociencia les presento, así como que empecé a darme cuenta, por ejemplo, que hablamos de carga cognitiva, que de repente hablamos de como los procesos cognitivos de nuestros usuarios sin saber bien qué son. O de repente las decisiones de diseño son un poquito justificadas en, mira, lo conversamos con el equipo y como que esto nos parece bien, o no, en el test de usuario salió como que va por aquí. Entonces yo quería como tener más información para poder tomar decisiones más justificadas. Y así es como llegué de una u otra manera a la neurociencia, a tratar de entender cómo funcionan los procesos cognitivos de las personas para poder darle una justificación también más profunda y poder entender de lo que estoy hablando. Sí.
porque no es repetir como loros. En la página de Nielsen Norman Group, Exacto, eso era lo que a mí me tenía como ya un poco cansada. Uno ya llevaba muchos años en el rubro y justificar todo porque las heurísticas de Nielsen dicen que ya era mucho. y ahora ahí no solamente eres diplomada en neurociencia, sino que también eres Friends of Figma Advocate. Alguno acá, alguna seguramente es amante de Figma y a lo mejor le interesa saber cómo llegaste a ser Friends of Figma. Porque, ¿saben? Nosotros fuimos el año pasado a la A la config de Figma confi. juntas y Kat estaba en primera fila por ser de las Friends of Figma y además tenía el ticket gratis por ser de Friends of Figma. Yo sí lo pagué porque no soy de Friends of Figma, pero cuéntame cómo es el proceso, si a alguien por aquí le interesa. Sí, la verdad es que, bueno, se dan momentos en los que la comunidad necesita nuevos voluntarios. Precisamente ahora estamos como conversando con los miembros de la comunidad, que somos más o menos 7 personas, en poder abrir un poquito más la comunidad a que no solamente puedan participar como miembros core, sino también que puedan participar de otras maneras. Si quisieran, por ejemplo, participar como voluntarios en los eventos, que es algo un poquito más liviano a que estar como en el día a día siendo advocate. Pero claro, se dan estas instancias cada cierto tiempo en donde se abren las postulaciones, ya pronto se viene una, así que recomiendo que nos puedan seguir en Friends of Figma Chile, en Instagram, que es donde publicamos todo, o en LinkedIn, o en la página web de Friends of Figma / Chile, algo así. Aquí lo vamos a dejar Lo abajo. vamos a dejar. Para que vean cuándo abramos efectivamente estas postulaciones a nuevos voluntarios y así pueden ser parte de la comunidad. Ah, y además que se viene la Watch Party. Y se viene la... Sí, cierto, esta vez será en el Duoc. Ya hay algunas personas inscritas, vamos a abrir nuevos cupos, así que para que estén atentos porque encontramos un espacio más grande. Excelente. Así que se viene entretenido también la config. Ahora en mayo. Sí, ahora en mayo es el 7, me parece. 7. Puede ser, no me acuerdo. Bueno, pero los dejamos aquí 7 o 8 de Principio mayo. de mayo. Estén pendientes que, bueno, yo también voy a estar transmitiendo, pero desde Barcelona. Tú vas a estar desde Chile, Entretenido. yo voy a estar desde Barcelona y después ahí me muevo a Londres, que es la config de Londres, una semana después de la de San Francisco. Entonces, vamos a pasar a un tema de UX y neurociencia. ¿Cómo la neurociencia influye en la forma de diseñar las experiencias? Algo que he dicho mucho es que si bien la neurociencia es una rama de la ciencia que nos contribuye mucho a nosotros como diseñadores, para mí la experiencia de aprender acerca de neurociencia no fue tanto de descubrir cosas nuevas, sino de entender lineamientos que ya usaba antes. Como que uno sabe, mira, el buen diseño tiene que cumplir con ciertos estándares, que el buen diseño tiene que ser liviano, que tiene que tratar de bajar la fricción, bajar la carga cognitiva, poder manejar la atención del usuario a través de las jerarquías visuales. Pero claro, yo no entendía cómo eso tenía relación directamente con el ser humano, ¿te fijas? Y por eso es que a mí el diplomado me nutrió de una manera en que yo pudiera entender por qué el buen diseño tenía que seguir estos lineamientos. Y ojo, el diplomado no tenía nada que ver con diseño. No, Ni hablaban de diseño, eras que la no, única no. diseñadora del grupo. Habíamos dos. La otra diseñadora sí era diseñadora de moda. Ah, Había un popurrí en verdad de gente en ese diplomado porque tenía una patita de neurociencia y otra de neuropsicología. Habían psicólogos, habían personas que ya habían estudiado un poquito de neurociencia y habíamos otros que eran, no sé, ingenieros comerciales, diseñadores, arquitectos, que de alguna u otra manera también tuvieron las mismas tipos de cuestionamientos en sus rubros que los llevaron a querer saber un poquito más de neurociencia y era muy entretenido porque también los profesores te enseñaban mucho acerca de neuropatología, de tratamientos clínicos y después llevar todo ese conocimiento que era muy médico hasta ajá. cierto punto hacia el tema de UX. Igual fue un proceso. Yo por eso, desde que terminé el diplomado y que terminé los cursos que estaba haciendo, que también hice un curso de empecé el curso, la verdad, hice los primeros módulos de neurociencia en esta página de Harvard,
que te Ah, da cursos gratis, que sí, lo recomiendo muchísimo. vamos a dejarlos aquí también en la Sí, es descripción. muy bueno y es muy denso también. Entonces igual pasó un tiempo entre que yo terminé de estos cursos, el diplomado, para sentarme y empezar a pensar cómo es que yo aplicaba todo este conocimiento a UX. Ya va, pero entonces primero tuviste, antes de que empezara el diplomado, estudiaste. Sí, yo partí estudiando estos cursos de Harvard que eran gratuitos, Ok. al menos los primeros módulos, como para entender un poquito de neurobiología, el funcionamiento neuronal, y eso como que me sirvió de base para no llegar no sabiendo nada en verdad al diplomado. Sabes, todo esto que me has mencionado me hace pensar que quiero estudiar también en el diplomado. Entonces, si yo quiero hacer, ¿cómo es el proceso? Mira, yo busqué en Google Ujú, diplomado en neurociencia y llegué a este que te hacen tres módulos, uno de introducción a la ujú, neurociencia, otro de introducción a la neuropsicología y un último que es como más, digamos, un poquito más filosófico, ujú, que es el diplomado de neurociencia y neuropsicología de la UDP, ujú. que también se los recomiendo. Sí, tienen que considerar que, como les decía, no hay una aplicación directa con diseño. Lamentablemente no he encontrado uno que sea así como neurociencia para diseño, al menos en español. Mm, Así que si quieren saber más, como desde el lado técnico, científico, médico, les sirve muchísimo este diplomado y después, bueno, van a tener que hacer el mismo proceso de ver cómo aplico este conocimiento al rubro. yo quisiera saber, como para que la gente entienda, que me des un ejemplo práctico de cómo puedes aplicar estos principios de neurociencia al diseño. Recuerdo en la charla que diste hace poco con Friends of Figma, donde hablaste de esto, entonces, para los que no lo han visto, igual pueden, le dejamos también enlace a ese video, pero quisiera saber que me des por lo menos uno o dos ejemplos prácticos de cómo aplicas neurociencia en UX. Mira, hay hartos métodos en los que uno puede como aplicar ciertos principios. Por ejemplo, yo en esa charla le hablo acerca del tema de la atención, ¿verdad? En cómo es que la atención al final es el proceso que permite todo lo demás. Si no tenemos atención, no podemos aprender, no podemos memorizar, no hay, eh, por así decirlo, acción, ¿verdad? Me acuerdo de ese, el que dijiste de las memorias que tenemos, memoria a corto plazo. Vamos por ahí, me gustó ese. Ah, bueno, el tema de memoria va de la mano obviamente con la atención, uno tiene que tener atención para poder tener memoria. Y yo ahí en las charlas le hago algunos ejemplos de, oye, mira, veamos en qué caso aplicamos memoria a corto plazo, memoria de Ujú, trabajo, memoria a largo plazo. Y claro, yo les decía que hay esta ley del 7 mágico que ujú, dice que uno retiene en la memoria a corto plazo 7 más menos 2 elementos. ujú. Y yo me acuerdo cuando partí que se hablaba mucho de esta ley en contextos de creación de diseños Recor- como re- UI. Recordemos, yo no acuerdo el ejemplo que diste y era, por ejemplo, cuando en el banco te dicen crea tu clave secreta o tu código de 6 dígitos y algunas veces son códigos de 4 dígitos porque son más fácil que recordemos 4 o 6 que vamos a recordar. Claro, si le tiran un código de 12 dígitos y le dice retenerlo, es muy poco probable que puedan retener ese código tan largo. Y claro, en esos contextos está bien puesto, está bien justificado que ocupemos esta ley, la ley del 7 mágico, pero hay otros contextos en los que no. Y pasa un poco de que a mí me pasó, recuerdo que me decían, no, mira, no podemos poner más de 7 elementos en el menú de navegación Ujú. porque el usuario no lo va a retener en la memoria, entonces no tenía sentido, ¿te fijas? Porque no necesitamos que las personas memoricen un menú de navegación. Es solamente que va a tener opciones, pero mientras más opciones tenga, más difícil es la elección. Claro, hay otras cosas que sí justifican esa elección de diseño, pero no la memoria a corto plazo. Entonces, ahí teniendo ese conocimiento un poquito más acabado acerca de cómo funciona la memoria, también te permite distinguir cuándo y por qué ocupar los diferentes lineamientos y leyes que salen desde la neurociencia y desde el diseño. ¿Podrías explicar, te acuerdas que dijiste cuáles eran los diferentes tipos de memoria, como para que les den más contexto? En Bueno, que, por ejemplo, que te dicen, ahora agrega el número, te envían un correo con el código y tienes que claro, y recordarlo para el cópialo y banco. pégalo en el otro. Sí, ese sería a corto plazo, pero hay Claro. otras memorias, ¿no? Ah, hubo otro ejemplo que pusimos en la misma charla que era el tema de la memoria de trabajo.
Ujú. La memoria de trabajo es la memoria que ocupamos solamente mientras estamos ejecutando una tarea. O sea, yo tengo que acordarme de que estoy haciendo, por ejemplo, se hace siempre el ejemplo de la cocina. Como, Ujú. mira, estoy cocinando algo, entonces tengo que acordarme cuáles son los ingredientes, que estoy cocinando allá, que tengo que sacarle cierta cantidad de minutos. Todas esas memorias que estamos ocupando se le llama memoria de trabajo porque está destinada a ese fin. Entonces, claro, si nosotros estamos desarrollando un flujo, por ejemplo, de pago, toda la información de cada uno de los pasos, en verdad es memoria del trabajo. El usuario no lo va a retener en su memoria a largo plazo porque no tiene ninguna finalidad, ¿verdad? Entonces, claro, ahí decimos ya, mira, esta cantidad de información el usuario lo va a retener durante el proceso, pero después de eso lo más probable es que no vaya a recordar, por ejemplo, el código del... siempre tiran un código al final de Sí. las ventas, así Ujú. como el ID del el seguimiento de Ajá. lo que compraste. Y eso, claro, eso No lo lo- más probable es que nadie se acuerda, así como se memorizó el código. Porque no somos ChatGPT para acordarnos También, de todo. también. Hablando de inteligencia Hablando artificial. de, vamos a hablar de eso. Pero si este episodio te está gustando, yo te recomiendo que te suscribas porque viene mucho más contenido. Entonces dale a la campanita, suscríbete y así nos ayuda a que lleguemos a muchos más UX Friends. Ahora vamos a hablar de lo más picante, como dirían. ¿Cuál es el rol del diseñador UX en productos de inteligencia artificial? Uy, es una pregunta interesante que tiene muchas respuestas, yo creo. Dependiendo de la postura en la que estés, de lo que hayas, de tu experiencia con la inteligencia artificial. eh, yo creo que hay varias cosas, hay varios aspectos. Diría que el primero, como diseñadores que estamos en el mundo de software, es que hay cierta responsabilidad que tenemos que asumir. Ujú. El tema de la inteligencia artificial llegó para quedarse y es una herramienta súper, súper poderosa que nos va a ayudar a hacer muchas cosas, tanto como usuarios como también creadores y diseñadores de esta experiencia de inteligencia artificial. Y como dice la frase de Spider-Man, con un gran poder lleva una gran Una gran responsabilidad. pregunta. Creo que hay algo que quizá, no sé si lo hemos asumido tanto nosotros como diseñadores, se ha hablado mucho en discursos como, o en discusiones éticas, el tema, por ejemplo, de los sesgos, de que obviamente cuando uno está diseñando con inteligencia artificial o con machine learning en general, Ujú. hay una muestra, ¿verdad? Va a entrenar a una inteligencia artificial, tienes que darle información y ahí ya pueden haber sesgos en el proceso también de cómo es que se procesa esa información, hay sesgos. Y la respuesta, la curatoría de cómo es que responde la inteligencia artificial también. Entonces, creo que como diseñadores que eventualmente nos va a tocar trabajar Ujú. con inteligencia artificial y hacer features que incluyan inteligencia artificial, tenemos cierta también responsabilidad acerca de El manejo de la data. el manejo de la data y también cómo es que la inteligencia artificial al final va a reproducir los sesgos con los que fue creado, así que yo creo que ahí hay algo como quizá que añadir a la discusión acerca del diseñador UX y la inteligencia artificial que deberíamos tener en consideración. ¿Quieres estudiar inteligencia artificial, UX, marketing, desarrollo o más? Bueno, tengo 20% de descuento en Coder House en todos los cursos y carreras utilizando mi código UX Andrea. Pero no solo eso, tengo 10% de descuento en todos los cursos de Somos Edison. Pero además, si quieres tener muchos más freebies, descuentos, links de referidos como para Interaction Design Foundation o si quieres hacer streaming en StreamYard, te dejo el enlace en Bacons donde puedes tener la opción de ir a los recursos freebies y descuentos que tengo para ti en UX Friends. Más allá de los sesgos, yo diría también el manejo de la data de cada uno, porque por lo menos hoy es 12 de abril, este episodio sale luego, pero ayer yo salió una actualización nueva que me decía como que hemos actualizado la memoria de GPT y entonces me decía, pregúntame tal cosa como qué puedo decir sobre ti. Ujú. Y la respuesta que me dio GPT 4.5, que es el que estaba usando en ese momento, quedé así como que sabe más de mí que mi propia mamá. Y obviamente todo el mundo me dijo, claro, pero es que tú le diste esa información. Y sí, yo le di esa información y fue en ese momento que me di cuenta todo lo que sabe de mí es porque yo se lo he proporcionado. ¿Qué pasaría si esa información
cae en manos de gente inescrupulosa. Es preocupante que Es esa información preocupante. esté a cargo de un gobierno como la administración de Trump y porque, bueno, esto es un gobierno ahora tecnológico, Totalmente. es una plutocracia tecnológica. Entonces, es preocupante. ¿Qué va a Sí, pasar? Que, sí. porque maneja la data de todas las personas que utilizamos la aplicación que no somos de ese país. A mí me pasa de que yo a principios de este año empecé a leer mucho novelas distópicas. Novelas así como 1984, Un Mundo Ajá. Feliz, ¿cachai? Y no sé, pues en 1984 hablaba de esto así como de que íbamos a ser controlados por el gobierno con unas pantallas que iban a estar como pegadas en las habitaciones. Y la verdad es que Ya lo somos. uno dice, bueno, tengo un dispositivo celular, que lo tengo todo el tiempo al lado mío, hasta cuando duermo está debajo de la almohada y está escuchando todo. Y Tengo ahora, parlantes. claro, y ahora el eh, celular tiene, por ejemplo, los iPhone tienen Apple Intelligence, Siri, Alexa, nos están escuchando. claro, y uno dice, bueno, hace un par de años atrás ya teníamos celulares, pero no había una capacidad de poder analizar toda esa data, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial sí se puede. O sea, Ujú. te está facilitando el procesar esa cantidad de información gigantesca que se está recibiendo a través de los dispositivos y de lo que uno mismo entrega, ¿no? Uno está al final aceptando, ahora mismo estamos grabando, lo vamos a subir, estamos aceptando que se escucha nuestra voz, va a quedar grabada en el streaming, Y obviamente, y toda la información del copy y la transcripción, yo la hago con GPT para este episodio. claro, entonces creo que ese es otro desafío, el tema de que la inteligencia artificial y a veces uno se pierde en el mismo concepto, uno piensa como, ah, es la máquina la que me está escuchando porque es una máquina inteligente, pero se nos olvida que detrás de esa inteligencia, comillas, no es la máquina en sí sola como un ser neutral, sino que hay intereses políticos, hay cuando uno ve cuáles son las grandes potencias que están desarrollando ahora inteligencia artificial, son en su mayoría hombres blancos, ricos, que están allá posicionados en el norte global. No tenemos tanto desarrollo, por ejemplo, latinoamericano. Ujú. Entonces, claro, hay que ser conscientes de que efectivamente es un riesgo, que nosotros estamos siendo parte de aceptar entregar esta data a conveniencia de Sí. algunos. Y parte de que, ¿se acuerdan la carrera hacia la luna de que era Rusia, China y Estados Unidos? Bueno, esa misma carrera sigue, pero ahora por la tecnología, por la inteligencia artificial, porque recuerden Dixie, está GPT, está Gemini, esa, como que todos están peleando por quién tiene el mejor procesador de inteligencia artificial para hacer cosas. Por lo mismo es que, ¿te acuerdas que hace un tiempo hubo una carta en que llamaban como A, a a pararlo. parar Y, la y, investigación y de justo inteligencia que el artificial? mismo que la mandó a parar es el que ahora es el dueño, Es el, el que está en el exacto. gobierno. Por un lado firmaba Ay, por... paremos y por el otro lado estaba moviéndose. Eh, y claro, eso dice también de que no es algo que podamos pararlo, ¿cachai? No, no va a haber un país que decida parar si es que todo el resto de los países sigue avanzando en temas de investigación de tecnología. Entonces, eh, está evolucionando rápidamente, para bien o para mal. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial, hay hartos como... Ahí de todo, en cuestiones éticas, o por Exacto. ejemplo, entremos en la polémica del uso de del estilo gráfico de Ghibli y de Pixar, que yo misma probé, porque dije, ay, sí, voy a probar, y después fue que me di cuenta, ah, pero esta imagen gasta todavía más agua que lo que gasta un prompt, que eran más de 15 mililitros de agua por prompt Mm, que se escribe en crear una imagen, y todas las personas que estaban creando imágenes que el mismo Sam Altman salió diciendo como que paren que están derritiéndose nuestros servidores porque todo el mundo está haciendo imágenes. sí, de Los hecho, derechos de autor, algo... o sea, tantas cosas. Estaba leyendo este libro, hablando de recomendaciones. Ok, Salió... Pandora, mátalo. Tengo lleno ahí de Ok, cositas Pandora, por ejemplo, está en Chile y se consigue en la librería que leo. en el que leo, sí. Son ensayos sobre inteligencia artificial desde varias perspectivas, de filosofía, gente que trabaja desarrollando inteligencia artificial. Y una de las cosas que a mí me parecía interesante era que decía, bueno, de repente uno dice, ah, mira,
inteligencia, empezamos a ocupar términos que son Humanos. muy de la humanidad, claro. Por ejemplo, las redes neuronales. La misma inteligencia, ¿cachai? Estamos dándole como características antropomórficas a un sistema y que también elevan las expectativas, ¿no? Nosotros creemos que puede ser un ser humano como uno, por el mismo lenguaje que estamos ocupando, y eso igual es como un riesgo, po, Pero, ¿sabes? porque te hace ocultar ciertas cosas. El mismo tema del impacto medioambiental, uno dice, mira, hasta cosas inteligentes por sí sola, pero en verdad lo que hay detrás es un servidor gigante que está generando toda esta información y que consume energía, que genera también mucho desperdicio de carbono, ¿cachai? En el sistema. Entonces como que invisibiliza estos términos como tan que vienen de la ciencia, que vienen de la humanidad, y invisibiliza al final este impacto que es muy real, es muy tangible, son El medio máquinas. ambiente. No, y lo otro es que todos los expertos apuntan que con la creación de los robots, los humanoides que tienen, van a tener inteligencia artificial ya aplicada, van a ser una nueva raza. Eso se habla mucho con lo de la inteligencia artificial general. Será una nueva raza. Uy, es interesante porque algo que yo he leído mucho, bueno, una de las razones por las que me interesó la neurociencia fue para entender así como esta relación de las redes neuronales artificiales con las redes neuronales biológicas, cuál era la diferencia al final de lo que podemos llegar a hacer como artificialmente. Y hay muchos aspectos también que podemos conversar. Por un lado, el hecho de que nosotros no definamos todavía lo que es la inteligencia. O sea, a nivel de estudios neurológicos, no tenemos así como una sola definición de esto es la inteligencia y funciona así, así, así. O por ejemplo, la creatividad. Esto es la creatividad y está en esta parte. O la conciencia misma. Todavía no sabemos cómo funciona la conciencia en el cerebro humano y es difícil pensar que eso lo vayamos a replicar en las máquinas sin tener idea de cómo funcionan nosotros mismos, ¿no? Pero al mismo tiempo está evolucionando tan rápido. Sí. ChatGPT era algo que hace un par de años las personas pensaban que iba a estar en 50 años más y ya lo tenemos ahora disponible. Que decirle cosas como tienes que escribir el prompt de esta forma para que te entienda y te dé un buen output. Y ahora es como que él mismo te dice, hazme esta pregunta. Claro, claro, está evolucionando a un nivel tan rápido que ya ahora las predicciones de que lleguemos a esta inteligencia general, habían personas que decían, bueno, faltan 2030, 50 años. decían 2030 Y ahora, claro, están diciendo, mira, en 5 años, en 10 años ya vamos a tener esta inteligencia general. Y ahí empiezan esos problemas, ¿no? De, oye, ¿cómo vamos a controlar que esta inteligencia no se vuelva una superinteligencia que se nutra en sí que misma? diga, los humanos el problema de que son ellos el problema de la contaminación, debemos acabar el humano. Claro, la contaminación, así, ¿cómo solucionamos? Como las películas. Claro. Ya estamos en Hair, ya hay gente que se enamora de la inteligencia artificial. También. Hay un montón de reel por ahí de chicas llorando que no, güey, el ChatGPT me entiende mejor me caso con GPT. Yo misma me terapeo y me leo las cartas con GPT, así que... Claro, y ahí yo creo que ahí también hay algo súper interesante desde la perspectiva del diseño, porque desde que tuvimos las asistentes virtuales, por ejemplo, ¿Chatbots? el Siri, que no eran más nada inteligentes, solamente recibimos. Pero hay algo muy interesante y es que desde un principio tratamos de darle empatía. Sí. Tratamos de que si una persona, por ejemplo, decía, no, sabes que me siento muy mal, nosotros ya habíamos configurado de que, a pesar de que el chatbot no tenía idea de lo que significaba estar mal, te respondiera de una manera que tú sintieras que era otra persona. Como, mira, si había una frase aquí así como de, si tuviera brazos te abrazaría. ¿Cachai? Y eso es una persona que está detrás de los chatbots diciendo, mira, cuando una persona te diga que está triste, tú dile esto para que se sienta más como una persona. Y es lo mismo que pasa con ChatGPT. Que está programado hasta cierto punto para ser empático sin serlo realmente. En verdad, una persona atrás dijo, mira, cada vez que una persona te dé cierto tipo de comando, reacciona más o menos de esta manera y le dio ese lineamiento, ¿no?
Y como que nosotros como diseñadores nos terminamos engañando a nosotros mismos, porque nosotros tenemos que ser parte también de ese diseño, ¿no? De los lineamientos y después nosotros mismos lo consumimos, entonces se Es genera ahí una como, paradoja. dijimos, vamos a estudiar diseño porque si soy médico no quiero ser culpable de la muerte de alguien y mira dónde estamos llegando. Exacto. Por eso digo, mucha la responsabilidad de la discriminación que puede generar de estos mismos como la gente lo ocupa. No sé Mm, si los creadores de ChatGPT pensaron que la gente se iba a terapiar con ChatGPT. Si estaban preparados para eso, a lo si mejor sí, establecieron porque lo límites. tuvieron que haber alimentado el LMN con libros de psicología. Es que claro, se nutrió como del internet, pero también, no sé, pues puede ser que te responda algo así muy inapropiado. Mm, Y al final son los que crearon ChatGPT los responsables de evitar eso, ¿no? Que te diga así como, oye, no le sugiera, no sé. no, pero también es la forma como le hablas, porque si tú le hablas bien, yo ahora le digo, yo siempre le digo gracias, por favor. Hay una pregunta que todo el mundo la hace y es que la inteligencia artificial va a reemplazarnos, nos va a quitar el trabajo como diseñadores. Yo creo Eh, que sí. es una buena pregunta. Yo diría que hay una respuesta como a corto y otra a largo Sí. plazo. Si hablamos de inteligencia artificial como la conocemos ahora, que todavía no ha alcanzado el punto de ser una inteligencia general, yo creo que ahora los que más temen el hecho de que les quiten el trabajo son las personas que quizá están muy enfocadas en el diseño como desde lo tangible. Ujú. De, mira, preocuparme de que sea consistente con el lineamiento de marca, de que cumpla con las cosas del design system, porque Ya. actualmente la inteligencia artificial es muy buena encontrando patrones y Ujú. replicándolos. Entonces es muy fácil de que supere la capacidad humana de poder, no sé, pues mirar que todas las tipografías No, estén y iguales. ahora que los mismos dibujos. Yo el otro día probé y le subí unas imágenes que me hicieron unos stickers, me los hizo, no me gustaron, pero no seguí iterando, pero si seguí iterando, a lo mejor sí conseguía los stickers como yo lo quería. Claro, claro. Pero por eso es que a mí también me llamó la atención el estudiar neurociencia un poquito por eso, porque yo veía que la inteligencia artificial era muy buena encontrando patrones, era Ujú. muy buena siendo consistente y eventualmente iba a ser muy buena generando interfaces. Pero el encontrar el problema que estamos Sí. tratando de resolver y con eso darle el prompt a la inteligencia artificial para que desarrolle la interfaz es algo que al menos en el corto plazo todavía tenemos pegado por ahí. Y ahí voy con una de las últimas preguntas. ¿Cómo ves el futuro del diseño UX en los próximos 5 años? Yo creo que 5 todavía es mucho, yo creo que hasta el año que viene. Oye, sí, yo de hecho estaba leyendo este libro y de repente decía, oye, esto se siente como medio desactualizado y es hace un año. O sea, Sí. cómo avanza esto es totalmente impredecible. Lo que sí yo creo, de corazón, o porque quiero creerlo, es que siempre va a haber un espacio para la humanidad. Ujú. Porque al final lo que estamos creando, lo que está creando la inteligencia artificial es para otros humanos. Entonces, sea que actualmente busquemos especializaciones, sea no necesariamente neurociencia, quizá en la cultura, en las artes, en ser más creativos, como les decía antes, nosotros no sabemos todavía cómo es que nuestro cerebro desarrolla la creatividad. Es difícil que la inteligencia artificial se vuelva un ser realmente creativo y que no sea solamente análisis de patrón y generar algo parecido. Entonces, si te vas acercando, no sé, pues estudiar un poco de arte, estudiar un poco de sociología, de filosofía, como que uno se va nutriendo como profesional en aspectos que quizá la inteligencia artificial todavía no está como desarrollada para eso, y yo creo que por ahí es que uno puede seguir manteniendo la vigencia. Y obviamente aprendiendo de inteligencia artificial, o sea, mostremos los libros, sí. Yo este lo he recomendado, pero 10.000 veces, en Ese todas lo partes. leí completo ya, pero no crean que van a conseguir ahí como No, todo. no, yo creo Esto es que, más para entender cómo funciona el cerebro humano y la evolución del mismo. claro, porque está escrito por un neurocientífico, de Pedro Maldonado. Yo lo recomiendo mucho para las personas que les interesa el tema de neurociencia. Este otro, como les decía, es de ensayos sobre inteligencia artificial que nos invita a reflexionar un poquito más sobre los dilemas éticos y en general como que te da perspectivas de distintas disciplinas.
Pero yo diría que, claro, el tema acá es que uno no se quede solamente en, soy diseñador y yo diseño pantallas, sino que tratar de buscar un poquito más. Y el curso de neurociencia de Harvard, que es Es Harvard gratuito, gratuito, sí, pueden mirar, también hay muchos cursos de muchas cosas, así que bueno, los vamos a dejar. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? estoy en LinkedIn públicamente, en Instagram lo tengo cerrado ahora porque como estoy trabajando en ciberseguridad, me pusieron un montón de trainings de Sí. ciberseguridad y yo dije, no, mejor lo voy a dejar privado, pero en verdad acepto a todo el mundo siempre que no sean bots. Si tienen foto de perfil y un par de fotos, yo los voy a aceptar. Así que me pueden encontrar en Instagram. Yo siempre respondo mensajes también si quieren preguntar cosas, recomendaciones, yo feliz. Perfecto. Kat, de verdad, de nuevo, muchas gracias por estar acá. A lo mejor nos quedaron cosas por seguir conversando, No, pero gracias por la instancia. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer algo acerca de hablar un poquito más de redes neuronales, ¿cachai? Porque había hablado mucho de neurociencia y UX, pero me faltaba como esta patita de inteligencia artificial, así que encuentro que de, fue bacán este espacio. de verdad, gracias y espero que les haya gustado y se suscriban al canal y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye, UX Friends. Bye.